Buenos días, mis hermanos. Espero que estén bien. Y nosotros estamos avanzando bien con nuestro estudio de historia de la Iglesia cristiana. Nosotros hemos llegado más o menos hasta la mitad, los primeros 1000 años de la historia de la Iglesia cristiana ya hemos visto, y ahora nos falta 1000 años más para seguir estudiando. Y quiero enviar este video para ayudarnos a repasar un poquito lo que hemos visto, recordar un poquito. Nosotros hemos visto los primeros 1000 años en 4 eras diferentes, 4 eras. Era primeramente la iglesia primitiva, y después hablamos de la iglesia imperial o la iglesia del Estado. También hablamos de la iglesia latina, cuando vemos realmente el crecimiento de la iglesia en cuanto a poder y autoridad, que no es un poder y autoridad bueno, nosotros diríamos. No es algo que encontramos en la Biblia. Vemos que la iglesia organizada más y más es la iglesia católica romana. Vemos que la iglesia se está alejando más y más de la palabra de Dios. Más y más se ve como una iglesia independiente de lo que la Biblia enseña. Y eso vemos especialmente en la cuarta era, que es la iglesia corrupta, lo que estudiamos el día sábado pasado. Y vimos desde el año 800, que vemos lo que pasó con Carlomagno, hasta el año 1054, que es el gran cisma de la iglesia. Y vamos a hablar un poquito, solo para repasar los 200 años que vimos ahí, 250 años. Y aquí en la parte de abajo pueden ver como un semáforo que nosotros hablamos el día sábado, y quiero hacerles recordar lo que hablamos. Nosotros podemos ver en la historia de la iglesia más o menos que hay 3 grupos diferentes, tres grupos distintos en la historia de la iglesia cristiana. Y por ejemplo, los católicos hoy en día quieren decir o quieren que pensemos que la iglesia desde Jesús ha sido una sola iglesia. Y ellos dicen que que ellos son la única iglesia desde Jesús hasta el día de hoy. Y eso no es verdad. Solo tienen que estudiar la historia de la iglesia para ver que siempre ha habido al menos 3 grupos distintos en la historia de la iglesia. El primer grupo, en rojo, digo rojo porque no es un grupo bueno, pero es un grupo muy común en la historia de la iglesia. Es un grupo de personas que están lejos de la palabra de Dios, lejos de la enseñanza bíblica. Están en la iglesia simplemente por beneficio propio. Quieren hacerse rico, quieren hacerse poderoso. Son personas así que hacen muchos problemas en la historia de la iglesia. Y cuando estudiamos la historia de la iglesia, podemos ver fácilmente que hay muchos que están en ese grupo. No están reflejando el carácter de Cristo. Como Jesús dice, vamos a conocerlos por su fruto. Y por su fruto vemos que hay muchas personas dentro de la iglesia católica que no son cristianos verdaderos. Y podemos ponerlos en el primer grupo. Segundo grupo sería el grupo amarillo. Podríamos decir que son personas como cristianas verdaderas. Son personas que han puesto su fe en Jesucristo, creen el Evangelio de Jesucristo, predican el Evangelio de Jesucristo, pero ellos piensan quedarse dentro de la Iglesia Católica, porque ellos piensan que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Ellos no entienden la idea de salir de la Iglesia para formar otra iglesia. Ellos no piensan en eso. Algunos no quieren hacerlo, otros ni tienen idea que es una opción salir de la iglesia. Entonces, dentro de la Iglesia Católica Romana vemos 2 grupos. Los que no son cristianos están ahí para beneficio propio, y los que son cristianos verdaderos y quieren reformar la iglesia, quieren que la iglesia esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y vemos muchos en este grupo también. El tercer grupo, vamos a decir el grupo verde, es el grupo que no quiere nada que ver con la iglesia católica romana, no quiere nada que ver con ellos. Entonces buscan salir de la iglesia, o tal vez nunca son parte de la iglesia. Son cristianos verdaderos
que no quieren nada que ver con la Iglesia Católica Romana. Entonces, los primeros dos grupos están dentro de la Iglesia Católica Romana. Un grupo bueno, un grupo no bueno y un grupo bueno. Aquí el tercer grupo no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana. Y no se olviden, la Iglesia Católica Romana, empezamos a ver el desarrollo de la Iglesia con Constantino en el año 300. En el año 500, 600, 700, vemos que la autoridad y el poder como la Iglesia Católica Romana, como es conocida hoy en día, empieza a crecer en estos años. Hasta cuando llegamos al año 1000, 1100, 1200, vemos que la Iglesia Católica Romana ya está totalmente establecida como es conocida hoy en día. Entonces, no estoy diciendo, no escuchen algo que no estoy diciendo, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que la Iglesia Católica Romana no ha existido desde Jesús. Tuvimos una iglesia pura desde Jesús. Y los católicos, poco a poco, durante cientos de años, poco a poco, salieron de lo que es la iglesia verdadera. Poco a poco salieron. Y algunos salieron porque no eran cristianos. Otros eran cristianos verdaderos y se dieron cuenta, nosotros como la Iglesia Católica Romana no estamos de acuerdo con la Biblia. Tenemos que reformar la iglesia y corregir la iglesia. Otros, en cambio, el tercer grupo, dicen, la Iglesia Católica Romana no tiene nada que ver con la Biblia y nosotros no queremos nada que ver con ellos. Nosotros tenemos la iglesia pura y nosotros estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, tres grupos diferentes y tenemos que tomar en cuenta eso en nuestro estudio de historia de la iglesia. Hablamos el día sábado de los papas. Era un tiempo muy oscuro en cuanto a los papas. Los peores de los peores papas estaban ahí. Pero vamos a ver en el futuro más papas que están lejos del carácter de Cristo y la Biblia. También hablamos del Sacro Imperio Romano que sigue desarrollándose. Vemos más y más la unión entre la Iglesia y el Estado, o la Iglesia y gobierno. Es lo que la Iglesia Católica quiere. La Biblia nunca habla de esta idea de unir el gobierno con la Iglesia. Pero la Iglesia Católica Romana sí quiere eso. Hasta el día de hoy quiere eso, pero eso no está en la Biblia. También hablamos de ciertos documentos falsos, y no voy a explicar otra vez, pero vemos en los documentos el deseo de la Iglesia Católica Romana de mantener control y autoridad sobre el Estado, sobre la Iglesia, todo. También, aun con toda la maldad en la Iglesia Católica Romana que vemos en esta época, en esta era, también era un tiempo de la obra misionera. Por ejemplo, Ansgar fue un misionero muy bueno, predicando la palabra de Dios, plantando iglesias como el apóstol Pablo. Pero él estaba dentro de la Iglesia Católica Romana. Entonces, recordando el semáforo aquí, nosotros podríamos decir fácilmente que Ansgar está aquí, en el segundo grupo, ¿no? En los amarillos. Él está en este grupo. ¿Por qué? Porque es un católico, pero es verdadero, es un cristiano verdadero. También hablamos de la Reforma. En cuanto a los monjes, ellos querían reformar la vida monástica. También, de nuevo, vemos el grupo amarillo que están en la Iglesia Católica, pero quieren reformar la iglesia para que esté de acuerdo con la palabra de Dios. También hablamos del gran cisma, y eso fue la división de la iglesia entre el oeste y el este, o sea, la iglesia latina, la iglesia católica, con la iglesia del otro lado, que es la iglesia ortodoxa. Eso sucedió en el año 1054. Esto es su tarea esta semana. Van a ver un video que les voy a pasar y también hay ciertas preguntas que tienen que contestar en cuanto al gran cisma. Y también vemos la doctrina de la transubstanciación. Es una doctrina que toca entender, es una doctrina muy católica,
está en el primer grupo, el grupo rojo. Es una doctrina que no se encuentra en la palabra de Dios. De hecho, diríamos que es una herejía, es una falsa enseñanza que se predica hasta el día de hoy en la Iglesia Católica Romana. Como estamos hablando desde el año 800 hasta el año 1054, en esta era, los 254 años, es cuando fue predicada o conocida la doctrina de la transubstanciación. Y otra vez digo, ese es el grupo rojo, no está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces aquí está su tarea. Van a ver un video, les voy a pasar en este momento, y también aquí está una lectura acerca de lo que la Biblia dice acerca de los papas. Y aquí está su hoja de tarea, que van a leer las preguntas y van a contestar uno por uno, y el día sábado me pueden entregar esta hoja, por favor. La primera pregunta, muy importante, quiero que dediquen un poquito de tiempo a contestar la primera pregunta. Es muy interesante, entonces les animo a estudiar este tema y escribir, usando la mente, escribir algo para explicar qué es la controversia del filioque. Entonces les animo a tomar el tiempo para hacer esta tarea. Y bueno, mis hermanos, eso es todo. Espero que estén aprendiendo, y si tienen preguntas o dudas, estoy aquí para ayudarles. Bendiciones, mis hermanos.